Así está por todo oscuro para que se vea la luz que somos. ¿Verdad? Bendito sea Dios. Amén. Entonces, hoy, estamos a 15 de enero, damos inicio al curso de Fundamentos de la Fe Cristiana. Hace algún tiempo, Carla y yo dimos un curso también que hablaba de las doctrinas de la fe cristiana, del discipulado. Ahora vamos a embonar esto con aquellas enseñanzas. Si gusta, allí en la página puede usted encontrar esas enseñanzas. Urge para que seamos lo que dice el Señor aquí en el Salmo 68, versículo 11. Me impacta en lo personal cuando dice: el Señor daba palabra, no el hombre, ¿sí? Y ese es mi temor, de que aquí en este lugar sea el hombre el que da la palabra y no el Señor. Decía Juan el Bautista: yo soy la voz que clama en el desierto. Yo solamente quiero ser la voz y que Él sea la palabra. Él sea el que los use a ustedes y me use a mí también. Le doy gracias a los que están aquí tocando los instrumentos. Dios los cuide, Dios los guarde, Dios los fortalezca. Gracias a Dios por esas vidas. Amén. Entonces, fundamentos de la fe cristiana. El Señor daba palabra. Había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Que seamos parte de esa gran multitud. Gran multitud nos habla del tiempo de los 2000 años, de que se inició el Evangelio. Gran multitud, muchos han muerto predicando el Evangelio. Tenemos que entrar en este tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros. Tenemos frente a nosotros el inicio del año 21 del tercer milenio después de Cristo. ¿Sí? Es el inicio del año 21 del tercer milenio después de Cristo. Vemos un desarrollo acelerado de la tecnología y la ciencia. A veces nos quedamos pasmados de todo lo que hace el hombre, en esa capacidad que Dios le dio, pero que muchas veces le da mal uso. Vemos el descubrimiento del genoma humano que no se veía, todo esto ha venido desarrollándose obviamente dentro de los planes de Dios. El descubrimiento de las moléculas del genoma humano, el ADN, en el año de 1953 por Francis Crick y James Winston. Empezaron con esta situación del genoma humano y en el año 1990 dio inicio al proyecto de ese genoma humano, iniciado por Francis Sellers Collins de Estados Unidos. Y Francis Sellers Collins era cristiano, ¿sí? La clonación de la oveja Dolly el 5 de julio, fíjese cómo ha avanzado. Esto no acontecía, ni nos imaginábamos, ¿verdad?, que fuésemos a ver tantas novedades, tanto avance. Y la clonación de la oveja Dolly el 5 de julio de 1996 por los científicos Ian Wilmut, Kate Campbell, después de 277 intentos fallidos. En 278 ya salió la oveja Dolly. ¿Cómo se trabaja en las cosas que quiere hacer Satanás a través del hombre, para que el hombre se crea que es Dios, que no necesita de Dios? Dios, yo no sé por qué lo permite, ¿no? Vemos la biotecnología o la manipulación de organismos vivos para producir sustancias. Todo esto está aconteciendo. Vemos el progreso en la computación.
Vemos ahora, por otro lado, vemos en el área socioeconómica, vemos el proceso, escuchen, el proceso económico, político, social y cultural que consiste en la interdependencia de las naciones y que se le llama la globalización. Ya estamos en ese tiempo de la globalización, con la finalidad de ¿qué? ¿Cuál es la finalidad? De tener una sociedad ideal. Una sociedad ideal. En fin, el hombre tratando de descubrir por sí mismo el porqué de su existencia y su quehacer en el mundo. Esa gente aparentemente está más preparada que usted y que yo, pero no tienen la verdad que usted y yo tenemos. A veces nos sentimos como se sintieron aquellos espías que envió Moisés a la tierra prometida. Puede usted leerlo en Números capítulo 11, 12 y 13. Dice que después que llegaron los espías a una tierra que Dios ya les había prometido que se las iba a dar, pero llegaron espantados 10 de los 12 espías. Dijeron que parecían que eran langostas, o sea, aplicado este tiempo se veía como cucarachas. Y eso es lo que hace Satanás con muchos cristianos. A veces nos sentimos mal y no debemos de sentirnos mal. Si la vida eterna está dentro de ti, tú eres algo especial. Tú eres algo especial. Un hombre sabio que no tiene, un científico que no tiene a Cristo, pobre de él en comparación de una persona que es mecánico pero sí es cristiano. Hacemos comparativos. Qué bueno que va creciendo todo este conocimiento, nos ha ayudado de alguna manera, pero el hombre tratando siempre de descubrir por sí mismo el porqué de su existencia, y su quehacer en el mundo, y usted y yo tenemos la respuesta. Por eso es que creo que Dios me puso que hablásemos algunos viernes sobre este tema tan importante, para que usted lo recuerde y tenga usted la capacidad de Dios de hablar con las personas y no quedarse callada ni callado, porque usted y yo tenemos el tesoro de Dios. Amén. Sí, solamente que necesita usted creerlo. Sí. Asimismo, el hombre ha tratado de definir a Dios con sus filosofías y sus religiones inventadas por el hombre, estando detrás de todo esto. ¿Sabe usted quién está detrás de todo esto? Satanás. Satanás. Y quiero que vaya, ya lo ha visto usted conmigo, pero quiero que lo recuerde en Primera de Juan capítulo 5, versículo 19. Quiero que lo vea con claridad. Sí, amado, todo lo que no glorifica a Dios no funciona, glorifica al hombre. ¿Sí? Glorifica al hombre, y el hombre anda buscando ser glorificado. Y a nosotros nos gusta tener líderes que vemos, ¿sí? Nos hacemos nuestros propios ídolos y los defendemos a capa y espada. Y el Evangelio, ¿qué pasa con el Evangelio? ¿Qué es lo que debiéramos de defender nosotros como pueblo de Dios, como embajadores del cielo? Primero de Juan capítulo 5, versículo 19 dice: sabemos que somos de Dios. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Dice mucha gente, es que no puede ser. Quiero que vaya conmigo un momento a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Fíjense, Mateo capítulo 4, versículos 8 y 9. Mateo capítulo 4, versículos 8 y 9.
está la tentación de Satanás al Señor Jesucristo. Y dice que otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró que todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Sí? ¿Y qué le dijo? Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. El Señor Jesucristo le dijo: eres un mentiroso, Satanás. No le dijo nada, porque él sabía que desde el huerto de Edén, ¿sí?, Adán le había entregado la representatividad que Dios le había dado a ese hombre para representar a Dios aquí en la tierra. Eso fue lo que vino a hacer Jesucristo, a quitarle el poder al diablo. Pero en este tiempo dice la palabra del Señor, ¿sí?, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Bendito es Dios. Aquí encontramos la respuesta cristiana a cuantos pretendan creer que tienen un conocimiento superior y sus propias verdades. Usted y yo tenemos un conocimiento superior a toda la gente. A los que no son cristianos tenemos la revelación completa en el libro de libros, que es la palabra del Señor. Los grandes científicos, todos ellos han sido cristianos. Muchos han sido del pueblo de Dios, judíos. ¿Sí? Es tremendo lo que Dios ha hecho, ¿sí? Entonces, gente que piensa y que cree que tienen un conocimiento superior y tiene sus propias verdades. Aquí en 1 de Juan 5:19, el apóstol Juan no suaviza sus palabras. Muchos queremos suavizar las palabras para que la gente no se sienta ofendida, pero el ofendido ha sido Dios y lo seguimos ofendiendo, ¿sí? No suavice el evangelio, no lo suavice, dígalo tal cual es. Va a tener menos oyentes, pero los que se queden van a ser sanos. ¿Sí? La verdad, dice el mundo, no peca, pero ¿qué? Pero incomoda. La verdad es una persona, es Cristo. Entonces, 1 de Juan 5:19, el apóstol Juan no suaviza sus palabras. Él solo escribe lo que el Espíritu Santo le dice. Y dice la primera parte del versículo: sabemos que somos de Dios, la iglesia de los redimidos. La iglesia, pero fuera de la iglesia, el mundo entero está bajo el poder del maligno. Yo estaba bajo el poder del maligno hace 40 años. ¿Sí? Era yo enemigo de los aleluyas, enemigo de Dios. No los podía yo ver, no los soportaba. Pero en su misericordia Dios vino a mi vida y me abrió el entendimiento. Cayeron los engaños de Satanás y aprendí y sigo aprendiendo a conocer la luz, que es una persona. Yo soy la luz del mundo, dijo Jesucristo. ¿Sí? Amén. Entonces, Juan, el apóstol Juan, solo ve dos esferas. Así debe usted de verla también, dos esferas: los que pertenecen a Dios o los que están viviendo bajo el poder de Satanás. Solamente hay dos esferas, amada iglesia. Ustedes como pertenecientes a Dios y los que pertenecen a las tinieblas, los que pertenecen a Satanás. Desafortunadamente hemos hecho un evangelio muy suave, con mucho algodón y con muchas promesas de Dios, ¿sí? Y el Señor te dice, y el Señor esto y lo otro. Amados hermanos, Dios tiene promesas, pero para los que son obedientes, no para los desobedientes. ¿Ok? Entonces, Juan solo ve dos esferas: los que pertenecen a Dios o los que están viviendo bajo el poder del maligno. Aquí estamos aprendiendo, recordando esto, porque el deseo de Dios es que usted le hable a la gente y esté
bien preparada y bien preparado para hablarles de Cristo, que no vayan a hablarles de otras cosas y usted se quede desvanecido y vaya usted a perder la batalla y se le olvide lo que dice la palabra, que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Bendito es Dios. Entonces, las personas que habitamos este planeta, escuche bien, o estamos bien salvados o estamos bien perdidos, no hay término medio. O bien salvados o bien perdidas, o bien salvados o bien perdidos, no hay término medio. Desde que usted nace de nuevo, usted ya pertenece al reino de Dios, dice Colosenses capítulo 1, dando gracias a Dios quien nos sacó de las tinieblas y nos trasladó al reino de Jesucristo. Estábamos en tinieblas, pero cuando el Señor te traslada, tú ya eres una persona que perteneces al cielo. Eres un ciudadano y una ciudadana del cielo, eres un embajador y una embajadora de Cristo. Por eso el mensaje olvidado para la iglesia es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Discípulo proviene de una palabra que nos habla de disciplina. Yo no sé cómo vive usted y a veces me falta disciplina también. Disciplina. Cuando iba yo a trabajar en el ejército, cuando iba a trabajar en el gobierno, me levantaba yo muy temprano y quería yo estar antes de la hora para dar ejemplo. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? Fíjense bien, o sea, hoy mandé un mensaje sobre la iglesia de la Odisea, ¿sí? Porque parece que eso es lo que está viviendo la iglesia en todo el mundo, la iglesia de la Odisea. La palabra la Odisea, ¿qué significa? El pueblo manda. A ver, ¿qué cosa quiere que le cantemos al Señor, iglesia? Pues a mí me gusta esta, a mí me gusta el otro. ¿Y cuál le gusta al Señor? El cántico nuevo. ¿Sí? Una iglesia que es abominable a Jesucristo, nauseabunda, porque le dice que tú no eres ni frío ni caliente, eres tibio. Por lo tal, estoy a punto de vomitarte. ¿Cómo estamos nosotros en nuestra relación con Dios? ¿Cómo estamos? Necesitamos volver al principio, a tener una relación con Dios fuerte. En Él está toda la respuesta que necesitamos, en nadie más. En nadie más. Venid a mí los trabajados y cansados, que yo los voy a hacer descansar, dice el Señor. No un sillón que te compras muy rico ahí, no. El descanso es espiritual. Necesitamos entrar en el reposo del Señor, aquellos que están adelante en la guerra predicando el Evangelio, porque estamos en una guerra. Satanás y sus huestes te andan buscando, andan como león rugiente, ¿sí lo han leído alguna vez? Buscando a quien devorar. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Te enojaste? Analiza por qué te enojaste. ¿Por qué te enojas? ¿Cuál es el motivo de enojarte? ¿Por qué levantas la voz? ¿Por qué te enojas? ¿Sí? Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿A qué hora se pone el sol? Como a las 6, 7 de la tarde. Pero a veces pasan días y días y sigues tú con tu boca fruncida, enojada, como si fueras Dios o más grande que Dios. Y le diste lugar al diablo. Y empieza a desbaratar muchas cosas. ¿Por qué? Porque no le damos el lugar adecuado a Dios. Lo ponemos en el trono y luego lo quitamos del trono. No sé, eso no se puede hacer. Él sabe quiénes son su pueblo verdadero. Él sabe, Él conoce quiénes son los suyos. No son perfectos, pero sí son temerosos de Dios. Bendito sea Dios. Amén. Entonces, consecuentemente, por encima de toda enseñanza, de todas las universidades y tecnologías y voces
que tratan de definir el universo. Usted sabe la teoría del Big Bang, ¿no? Y la evolución, y buscan, y en las universidades se habla mucho del evolucionismo de Charles Darwin, y ahí está uno estudiando cosas que no son verdades. Por eso Pablo le recomienda a Timoteo que haga a un lado la falsa ciencia, el falso conocimiento. Si las universidades quitaran la enseñanza de la evolución de Charles Darwin, yo creo que se acababan las universidades. Platicaba yo con mi familia respecto a la historia de México. Usted sabe que la historia de México es una mentira casi al 70%. ¿Sí? Una mentira para impulsar a la gente. A mí me impulsaba, me gustaba escuchar de los niños héroes, etcétera, y resulta que son cosas que no son ciertas. Y las creemos. Entonces, repito, consecuentemente, por encima de toda enseñanza y voces que tratan de definir el universo, la humanidad, está por encima nuestro Evangelio. Nuestro Evangelio, ¿sí? Segunda de Corintios 10, por favor. Segunda de Corintios 10. Estamos no en una competencia, porque nosotros conocemos la verdad, pero hay personas que van a tratar de confundirte. ¿Sí? Segunda de Corintios 10, versículos 4 y 5, ¿ya lo tiene usted? Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando como argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esta es la guerra. Derribar fortalezas con la palabra de Dios, que es un martillo, ¿sí? 3 puntos, ¿sí? Son nuestras armas son espirituales para destruir fortalezas. Aquí en la mente, aquí es la guerra, aquí es el campo de batalla, la mente. Por eso la psicología, la psiquiatría, el yoga y otras cosas que se han inventado para entrar en una paz ficticia donde llega el enemigo y te trastorna, ¿sí? Por eso es tremendo lo que vamos a ir aprendiendo. Entonces, nuestras armas no son espirituales, son poderosas para destruir fortalezas. Primero, con la fe en Dios y en su divina palabra. Si Dios lo dice, yo lo creo, yo lo vivo. ¿Sí? Jamás veremos un justo desamparado y que sus hijos mendiguen pan. ¿Quién lo dice? Dios. Entonces, ¿por qué me afano? Porque quiero tener otras cosas más. Y me meto en conflictos económicos y financieros para aparentar. Porque no te gusta ser cristiano, no has entendido que eres un hijo de Dios, un embajador, una embajadora de Dios, y necesitas añadir cosas para hacerte atractiva o atractivo a las personas. Qué tremendo es eso. Sí. La primera es la fe en Dios y su divina palabra. La otra arma que tenemos es la oración. La oración. ¿Sí? Y la tercera, la obediencia a la palabra. Mire qué dice Romanos 16. Usted ya lo conoce, este pasaje. Aquí se ha leído varias veces. Romanos capítulo 16, versículos 19 y 20. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, resalta una palabra de Dios que es obediencia. Obediencia, ¿sí? Aquí dice Romanos 16, versículo 19, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. ¿A cuántos?
A todos. ¿En dónde? En el cielo, en la tierra y en el mundo espiritual donde está Satanás y sus demonios. Ellos conocen quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los obedientes. ¿Se acuerdan cuando algunos quisieron echar fuera demonios en el libro de los Hechos? Los hijos de un sacerdote. ¿Sí? ¿Qué cosa le dijo el demonio? A Jesús conocemos y a Pablo también, pero ¿tú quién eres? Y se le fueron los demonios encima y los enviaron desnudos. El mundo espiritual conoce realmente si tú y yo somos hijos de Dios y estamos en obediencia. Es lo que Dios no quiere, lo que Satanás no quiere, que entremos en esa obediencia, porque ahí se acaba y Dios lo pone debajo de nuestros pies. Satanás lo sabe. Satanás lo sabe. Escucho, yo pasé por esas etapas tan críticas de que vamos a echar fuera demonios y yo te ato, y nunca nos han mandado a atar demonios. Nos han mandado a resistir al diablo. ¿Me explico bien? A resistir al diablo, a ser obedientes. Mire lo que dice, ¿sí? Porque vuestra obediencia ha debido ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿Queremos ganar la batalla? ¿Qué tenemos que hacer? Ser obedientes a todo lo que nos dice el Señor. A todo lo que nos dice el Señor, a todo, ¿sí? Obedecer y hacer un lado el mal. Obedecer y hacer un lado el mal, ¿sí? Sabios para el bien, ingenuos para el mal. Hay cosas que usted ve en la televisión, películas. Vea esto, se está usted sentado, como dice el Salmo 1, en silla de escarnecedores. Dice, es que ¿qué hago? Me aburro. Pues no te aburras, estudia la palabra. Dile al Señor que te alegre con su palabra. El Señor es un Dios alegre, ¿sí? Delicias a su diestra, dice la palabra que hay. ¿Qué pasa? Tenemos que entrar en serio. Tenemos que entrar en serio, como cantábamos. Ahorita es un canto nada más que tiene una letra muy bonita de que te veo en tu trono de justicia y otras cosas similares. Y ciertamente así es. Pregunto, que sea una realidad lo que le cantamos al Señor. Se puede hacer una realidad, pero necesitamos una entrega total y absoluta al Señor en todos los aspectos de nuestra vida, para que podamos comprender que el Evangelio es algo maravilloso, precioso, divino, y que te causa alegría, una alegría tremenda de que sabes que el vivir en Cristo, el morir es ganancia. Sí. Bendito sea Dios. Solamente la Sagrada Escritura tiene la verdad acerca de Dios y su creación. Solamente la Sagrada Escritura nos dice la verdad acerca de Dios. Dios se revela a través de su palabra. Dios nos revela cómo fue la creación. Solamente Dios tiene la respuesta satisfactoria para todo cuestionamiento humano, y solamente Dios tiene la única provisión espiritual que satisface el corazón humano. Déjenme hablar de mí. Yo iba a satisfacer mis vicios, ¿sí? Me senté insatisfecho, al otro día seguía haciendo lo mismo, ¿sí? Los vicios y otro tipo de cosas. Otras personas que no son viciosos y tienen dinero se van de viaje o se van a comprar cosas y compran cosas y más cosas y más cosas, y con eso quieren llenar el vacío que tenemos cuando estamos en Cristo. Pero cuando Cristo viene a tu vida, dice la palabra que con Él estamos completos.
Y tenemos que experimentarlo, iglesia, para poder ser de esas multitudes que llevan el Evangelio, que llevan que se vea el gozo de tu salvación, que hables de Cristo, porque estás cautivado, cautivada. No tienes palabras para hablar de Cristo, y luego cuando estás hablando, de repente empiezas a llorar. Se quebranta tu corazón. ¿Por qué? Porque el Señor se goza cuando hablamos de Él a las personas. ¿Sí? Y Él sabe que incluso hasta lo más pequeñito, si comes o bebes o haces cualquier otra cosa, haceslo todo para la gloria de Dios. Para eso fuiste llamada, iglesia, para la gloria de Dios, no para la gloria de ningún pastor ni de ningún ministerio, sino para la gloria de Dios. Es lo que tenemos que buscar del Señor, ¿sí? Entonces, solamente Dios tiene la respuesta satisfactoria para todo cuestionamiento humano, y solamente Dios tiene la única provisión espiritual que satisface el corazón humano. Le dijeron a un darwinista, bueno, tú crees en la teoría. Dice, claro que sí, Charles Darwin, que dice que venimos del mono. ¿Y dónde está la mona? ¿De dónde salió la mona? No supo. Sí, no supo. Te tienes que preparar para poder no contender con la gente, porque no nos llamaron para imponer lo que creemos, sino para hablar de la abundancia del corazón. Habla la boca. ¿Qué tenemos en el corazón, iglesia? ¿Qué tenemos en el corazón? Bendito sea Dios. Amén. Entonces, Dios tiene un plan eterno, y ese plan se nos ha revelado a nosotros. Dios tiene un plan eterno, y ese plan lo conoce usted y lo conozco yo. Cristo viene por su iglesia, pero puede acontecer que tú o yo partamos antes de que venga el arrebatamiento, pero en ese momento que tú mueres, lo vamos a ver el domingo, tú te vas allá arriba y tu cuerpo se va al polvo hasta que venga la resurrección y tu cuerpo sea levantado. ¿Sí? Porque la salvación es completa. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 23. Somos espíritu, alma y cuerpo. Bendito es Dios. Y ese plan eterno se nos ha sido revelado a nosotros. Se nos ha sido revelado a nosotros. Bendito sea Dios. Sí, gloria a Dios. La Biblia, el único que trae propósito y sentido al existir del hombre es Dios, nadie más. La Biblia tiene la revelación de un plan que abarca la salvación de la humanidad que está perdida, que está extraviada. La Biblia nos habla del inicio de todas las cosas, el Génesis, el principio, y nos habla del futuro del hombre, principio y el fin. Dice Jesucristo que Él es el principio y es el fin, el alfa y la omega. ¿Sí? En Él principiaron todas las cosas. Bendito es Dios. En el principio, en Cristo, en el principio creó Dios. Todas las cosas fueron creadas por Cristo, por Él y para Él son todas las cosas. Bendito es Dios. Entonces, tiene el Génesis, la Biblia y el futuro del hombre. Mire, vayamos a Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo.
Ahora no se ve todo hermoso, ¿verdad? Todavía es un caos tremendo en la humanidad. Vemos hermosos los paisajes, pero se echan a perder con la conducta de los humanos. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ahí estaba incluido Adán y su esposa. Se hubieron un hombre y una mujer bellos en verdad, bellos, fue Adán y su esposa. ¿Sí? Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Bendito sea Dios. ¿Así lo está usted viendo conmigo? ¿Sí? Y vio Dios, dice Génesis 1:31, no lo busque, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. No nada más era bueno, sino en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Hay muchos científicos y estudiosos de los tiempos que no son cristianos que dicen que los días eran de 1000 años. Pero aquí, ahí donde vemos en Génesis 1:31, nos dice de una manera muy especial, sí, y fue y la tarde y la mañana el día sexto. La tarde y la mañana nos habla de días de 24 horas. Sí. Bendito sea Dios. Aleluya. Y luego dice ahí en Génesis 3:11, y todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Estamos viendo que Eclesiastés 3:11. ¿Sí? No me equivoqué. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, Génesis 1:31. ¿Sí? Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Fíjese lo que dice: el hombre que no es cristiano no alcanza a comprender la revelación que Dios nos da. No hay quien busque a Dios, dice la palabra, Romanos capítulo 3, y Romanos 10:20 dice Dios mismo: yo me acerqué a los que no preguntaban por mí y les dije, heme aquí. Nosotros sí entendemos las cosas de Dios, no porque seamos muy sabios, sino porque Dios nos dio la revelación. Dios se reveló a nosotros de una forma muy especial y nos hizo partícipes de su naturaleza divina. Usted sabe que la naturaleza de Dios mora en cada uno de sus hijos y que esa naturaleza tiene que crecer y el hombre viejo tiene que menguar. Y esa naturaleza no crece si no te alimentas. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si no te alimentas de esto, pues eres un cristiano, una cristiana muy débil para todas las cosas y puedes caer en tentaciones. Sí. Bendito sea Dios. Amén. Aunque vivimos en un mundo regido por el tiempo, Él nos dice que somos eternos. Nos dice que somos eternos. Mire, ¿qué dice el salmista? Salmo 31:15. Todo esto es la introducción a lo que usted quiere aprender, y yo también necesito aprender con ustedes para presentar una positiva defensa de lo que creemos. Salmo 31:15 dice el salmista: en tu mano están mis tiempos. Tú vas a partir de esta tierra cuando el Señor sabe, cuando el Señor dice. ¿Sí? A menos que te suicides, te adelantes. Pero el salmista dice: en tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Pero aquí está la primera parte: en tus manos están mis tiempos. Esto lo sabía el salmista. ¿Usted lo sabe? Yo lo sé, porque lo podemos leer.
pero saber que mi vida está en sus manos, que Él sabe el momento indicado en que voy a partir a mi casa. Eso me debe de dar fortaleza y prepararme, para que cuando yo esté delante de Él no me aleje avergonzado, como dice 1 de Juan capítulo 2. Prepararme, bendito sea Dios. En tus manos están mis tiempos. Nuestros tiempos como cristianos, como hijos de Dios, están en las manos de papá, de nuestro Padre celestial. ¿Sí? Dice, ya ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que el hombre alcance a entender la obra que ha hecho Dios, desde el principio hasta el fin. El plan de Dios está terminado desde antes que Él hiciera el universo. Él sabe todo. Él sabe lo de la pandemia. Él sabe cuántos han muerto en este tiempo. Nadie más lo sabe cómo Él a la perfección. Él sabe cuántos enfermos están en los hospitales y oramos para que Dios se apiade de ellos y sus familias. Incluso Él sabe cuántos camellos tenemos cada uno de nosotros, dice la palabra. Ese es el poderoso Dios que te eligió. Y Él quiere que lo conozcas cada día más. Y te vas a quedar extasiado de ver quién es Dios, cómo es Dios. Como dijo Jesucristo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Bendito Dios, aleluya. Mire qué dice el Salmo 39. La diferencia que hay. Hay una enorme diferencia entre los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Salmo 39, versículos 5 y 6 dice: He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente, escuche bien, en vano, ¿qué? Se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Cuando murió Rockefeller, que en aquel tiempo era el hombre más rico de todo el mundo, alguien preguntó: ¿cuánto dejó Rockefeller? Y le contestaron: todo. Y aquí lo estamos viendo de alguna manera, ¿sí? Ciertamente en vano se afana. ¿Qué dice Filipenses 4? Por nada estéis afanosos, sino vuestras peticiones estén delante de Dios con acciones de gracias. Por nada estemos afanosos, ¿sí? Por nada estemos afanosos, bendito sea Dios. Entonces, así viven los hombres en su mayoría, amontonando riquezas, viendo de qué forma tener más y más y más. Y pues, qué tremendo va a ser su vida eternamente. Por eso a nosotros, que nos ha sido revelado el plan de Dios para la humanidad, esto que quiero que sea lo que lo escribiera usted 1000 veces. Porque se nos reveló el plan de Dios, no nada más para que lo conozcas, sino para que tú se los digas a la humanidad, para que tú se los prediques a la humanidad, para que tú les digas quién es Dios verdaderamente, y no de viva voz, sino de una conducta adecuada. En una de las campañas antes, pertenecía yo a la Alianza de Pastores, íbamos a reuniones con los candidatos, y en un desayuno que estuve ahí, dijo la persona que era candidato: ¿qué cosa necesitan ustedes? Y yo levanté la mano: sí, dígame, quiero decirle algo con mucho respeto, señor candidato. La verdadera iglesia no necesita nada del gobierno. Es el gobierno que necesita de la iglesia.
Pasaron años y hace unos pocos, 1 año, 2 años, me encontré a una persona que estaba al lado de ese candidato, y cuando me vio me dice: yo me acuerdo de ti, tú dijiste esto y esto y esto en tal lugar, me impactó lo que dijiste. Y pues la gloria sea para Dios. La gloria, porque usted no necesita nada del gobierno, es el gobierno que necesita de usted. Por eso nos dice el Señor en 1 Timoteo 2, que hagamos oraciones, rogativas, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los que están en eminencia, por los gobiernos, para que podamos vivir quietos y reposadamente. Bendito es Dios. ¿Me estoy explicando? Lo que Dios quiere es que usted entienda quién es usted en Cristo Jesús. ¿Qué representa usted en Cristo Jesús? Que a veces pasamos cosas muy difíciles, Él está con nosotros. Él va con nosotros. Él dijo: nadie nos va a arrebatar de mi mano ni de la mano del Padre. Él nos dijo: en el mundo vas a tener aflicción, pero confía, yo ya vencí al mundo. ¿Sí? El discípulo no es mayor que el maestro. Si a mí me aborrecieron, a ustedes también los van a aborrecer. No le podemos caer bien a todos. Como dice Gálatas 1, versículo 10, decía el apóstol Pablo: si yo quedara bien con los hombres, quedaré yo mal con Dios, y no seré yo siervo de Jesucristo. Si usted quiere quedar bien con los hombres, no puede ser siervo ni siervo de Jesucristo. Y no estoy hablando de que los insulte o les falte el respeto. Usted debe ser una persona más que caballeroso, sino como hombre, o más que amable como mujer. Vamos mucho más allá, porque la vida misma de Dios habita en nuestro corazón. Y me estoy predicando a mí mismo primero. Primero me predico a mí las cosas que sé que fallo y que necesito que el Señor me ayude a salir adelante. ¿Sí? Por eso a nosotros, que nos ha sido revelado el plan de Dios para la humanidad, se nos encargó el ministerio de la reconciliación. Tome nota nada más, 2 Corintios 5, 19 y 20. ¿Sí? Se nos encargó el ministerio de la reconciliación, como si Dios mismo dijera a través de nosotros: reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios, reconciliaos con Dios. Por tal motivo necesitamos conocer bien los fundamentos de la fe cristiana. Por eso es la idea que quiero que Dios me la puso en mi corazón, porque estuve viendo y preguntándole: Señor, necesitamos que nos digas qué quieres que se enseñe. Y me llevó a los fundamentos de la fe cristiana. ¿Sí? ¿Por qué necesitamos conocer bien los fundamentos de la fe cristiana? ¿Para qué? Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. ¿Ya lo tiene usted? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, donde dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad, ¿cuándo? Siempre. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Una vez, cuando estábamos empezando, le dije a un hermano que dice que tenía años en el Evangelio, dije: me gustaría que pasaras a dar una lectura bíblica. Y me dijo: hermano Jorge, no estoy preparado. ¿No estás preparado? Sí, tiene que estar uno preparado constantemente.
para toda buena obra. No estoy preparado, ¿cómo es posible? ¿Sí? Aquí nos dice el Señor, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, no con gritos, con mansedumbre, ¿sí? No con discusiones, con mansedumbre y reverencia, porque estás hablando de cosas de Dios. No estás hablando de una película, no estás hablando de las modas, no estás hablando de esto, no, estás hablando de cosas divinas y se tienen que hablar con reverencia. Y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y mire, ¿por qué más? El libro de Judas nos dice, ¿por qué más tenemos que estar preparados? ¿Sí? Judas capítulo 4, versículo 10. No es 10 de los santos inocentes, ¿verdad? Judas nada más es un capítulo. Judas, versículos, ¿qué les dije? 3 y 4. Fíjense por qué más tenemos que estar preparados. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario, ¿sí? Escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Esto ha entrado en la iglesia. Hace 200 años para acá, ha entrado en la iglesia. Antes era muy difícil que cualquier persona le prestara o lo dejara pararse en un púlpito. Ahora cualquiera nos paramos. ¿Sí? Pero antes no. Había que pasar por ciertas situaciones con los pastores y los ancianos. Tener probidad de ser un hijo de Dios, no perfecto. Ahora se pasan a muchas personas que traigan situaciones que alegren, predicadores payasos que cuentan más chistes que la palabra del Señor y la gente está contenta, la gente que no es cristiana. Y aquí está esto. Nosotros tenemos que contender ardientemente con aquellas personas que se dicen predicadores y no lo son. No lo son. Tenemos que defender a la iglesia. Ese es lo que tiene que hacer un pastor verdadero. Cuando el pastor verdadero llevaba a las ovejas al redil, él dormía en la puerta del redil para evitar que los lobos entraran y se comieran a las ovejas. Necesitamos hacer lo que Dios dice, ¿sí? Si Dios lo permite, estudiaremos varias doctrinas importantes para después estar capacitados por el Espíritu Santo y deshacer toda ideología confusa que hay dentro de las congregaciones. Usted tiene amistades que se reúnen en otras congregaciones. Espero que usted, donde está reuniéndose, le estén enseñando la verdad, ¿sí? Para que con esa verdad usted pueda hablar con esas personas que les gusta mucho estar oyendo por todos lados, que va a venir este plan, que va a venir aquel otro, y que vamos allá, y te invito a que vengas por tu milagro, y ahí va.
¿Sí? No las juzgo, me da tristeza. Y usted tiene que prepararse para ayudarlas a esas personas a volver al camino, a reencontrarse en el camino, no en una iglesia musical. Les he dicho, no es que a mí no me guste la música, a mí me gusta cantarle a Dios. La liturgia, ¿sí? La liturgia que es la reunión, la santa convocación, depende mucho de los que están al frente tocando los instrumentos, si están preparados, si sus vidas están afinadas con la palabra de Dios, si no solamente puro ruido estamos haciendo. Preparados, voy a pasar a tocar la guitarra. Señor, voy a pasar, ayúdame por favor, perdóname, yo no sé cómo me encuentro delante de ti. Gracias a Dios que no ha enviado el Señor fuego como me envió con los hijos de Aarón, porque empezaron a ofrecer fuego extraño. Hay mucho fuego extraño en muchas congregaciones que no están puestas por Dios, y eso se lo digo con pleno conocimiento, ¿sí? Por favor, iglesia preciosa, Dios te está llamando a prepararte, y luego te va a enviar a una guerra por las almas, porque el cielo se hace fuerte y solamente los violentos la arrebatan. Aquellos que se violentan a sí mismos con sus propios deseos insanos, no dejan que el hombre viejo haga lo que se le dé la gana, y se alimenta. Cuando vas a leer la Biblia, de repente el hombre viejo te va a querer meter algo. Ay, se me olvidó aquello. No, que se te olvide, pero que nunca se te olvide el tiempo que debes de tener con Dios. Si pasa un día que no tengas tiempo con Dios, es un día perdido. Así tengas éxito en tu trabajo secular. Amén. Esperamos en Dios que la próxima vez estemos preparados y recibamos todo lo que Dios quiere darnos a nosotros, ¿sí? Si Dios lo permite, estudiaremos varias doctrinas importantes, ¿sí? Termino con 2 Corintios 3, versículo 5. 2 Corintios capítulo 3, versículo 5, y esto quiero que se nos quede muy claro. ¿Sí? 2 Corintios 3, versículo 5 dice: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, ¿de quién proviene? De Dios. De Dios. Si usted va a ser un instrumento poderoso de Dios, no es usted, es el Espíritu Santo trabajando a través de usted, porque usted camina en santidad de vida y en obediencia. Necesitamos vivir de esa manera para poder ser útiles. Dios no usa en la iglesia a los que se creen algo en ningún momento. Primero nos lleva a la nada, porque de la nada Él hace todas las cosas. Todas las cosas. Y aquí no debe de haber protagonismo ni presuntuosidad. Esa yugo de humildad delante de Dios y de mansedumbre delante de todos los hombres debe de impregnar nuestra vida alrededor de la gente que nos conoce y que nos ve. Amén. Oremos al Señor. Padre, gracias por este tiempo que estamos hablando de las cosas más importantes que hay en todo el universo, que estamos hablando de tu santa palabra, Señor, de que tú, Señor, nos estás llamando, Señor, a estar contigo, a reunirnos contigo, a prepararnos, Señor, para que después, Señor, en este último tiempo que viene, Señor, estemos listos, preparados para toda buena obra, Señor, y no nos vayamos a presentar con las manos vacías delante de ti, Señor,
sino que vayamos sembrando tu palabra, que seamos sembradores de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, por favor, Dios de mi vida, interesarnos en ti y en tu palabra, más que cualquier otra cosa, mi Rey. Gracias por este bendito tiempo, Señor. Padre, bendice a aquellos que nos están viendo por internet y bendice a los que estamos aquí reunidos, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Y si hoy vienes en la noche, persevero rogándote, Señor, que ninguno de los que nos reunimos aquí nos quedemos en la tierra, sino que tú nos lleves contigo, Señor. Por favor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Señor les bendiga, amada iglesia. Nos vemos pronto el domingo, si Dios quiere.